Hubo un tiempo en que estos hombres representaban el valor, la justicia y la esperanza. En la pantalla, eran los héroes que millones de personas admiraban. Vestían capas, máscaras o uniformes, derrotaban a los villanos y se convertían en modelos para toda una generación. Pero el tiempo nunca se detiene. Las películas cambiaron, llegaron nuevos héroes, y aquellos rostros que un día parecían inolvidables fueron desapareciendo poco a poco de la memoria colectiva. Hoy, muchos descansan en cementerios tranquilos, donde el silencio ha reemplazado los aplausos y las largas filas de admiradores ya no existen. En este recorrido visitaremos las tumbas de 15 actores que dieron vida a héroes inolvidables para su época, pero que con los años quedaron casi olvidados. Un viaje por sus éxitos, sus luchas, y el lugar donde terminó la historia de quienes alguna vez parecían invencibles. Number 1. Christopher Reeve. En Ferncliff Cemetery, en Hartsdale, Nueva York, no hay una tumba grandiosa donde el público pueda detenerse frente al nombre de Christopher Reeve. Su cuerpo fue cremado, y sus cenizas fueron esparcidas por su familia. Para un hombre que durante años representó al héroe más famoso del cine, su descanso final resulta sorprendentemente silencioso. En 1978, Reeve se convirtió en Superman. No era solo un actor con capa roja. Había en él una mezcla de nobleza, calma y humanidad que hizo que millones de personas creyeran de verdad en aquel héroe. Durante años, su rostro quedó unido para siempre a la idea de justicia, esperanza y fuerza moral. Pero detrás de la imagen invencible, había un hombre que quería ser mucho más que un símbolo. Christopher Reeve amaba el teatro, buscaba papeles distintos y deseaba que lo vieran como actor, no solo como Superman. Sin embargo, Hollywood rara vez permite que un ícono escape de su propia leyenda. Luego, en 1995, todo cambió. Tras una caída durante una competencia ecuestre, Reeve quedó paralizado del cuello hacia abajo. El hombre que el mundo había visto volar ya no podía moverse por sí mismo. Pero su historia no terminó en la tragedia. Desde una silla de ruedas, él se convirtió en una voz poderosa para las personas con lesiones medulares y para la investigación médica. Ya no llevaba capa, pero volvió a representar esperanza. Christopher Reeve murió en 2004, a los 52 años. Hoy no hay una gran lápida que encierre su memoria. Solo queda el recuerdo de un hombre que interpretó a un héroe y que, al final, terminó siendo uno de verdad. Desde este silencio en Nueva York, el viaje continúa hacia otro actor marcado para siempre por un traje, una máscara y una leyenda. Adam West. En el cementerio East Cemetery, en Walla Walla, Washington, descansa Adam West, el hombre que dio vida al Batman más recordado de la televisión de los años 60. Aunque su versión del personaje fue un fenómeno mundial y marcó la infancia de millones de personas, hoy pocos visitantes llegan hasta su lugar de descanso para recordar al héroe que una vez dominó la cultura popular. Cuando la serie Batman se estrenó en 1966, Adam West se convirtió de la noche a la mañana en un ícono. Con su voz inconfundible, su porte elegante y un estilo que mezclaba acción con humor, él creó una versión única del Caballero Oscuro. Durante aquellos años, su imagen apareció en juguetes, cómics, revistas y programas de televisión, convirtiéndolo en uno de los héroes más famosos de su época. Sin embargo, ese enorme éxito también tuvo un precio. Durante décadas, Adam West quedó encasillado como Batman y le resultó muy difícil conseguir papeles importantes. Muchos productores solo podían verlo con la capa y la máscara, dejando en segundo plano su talento como actor. Con el paso de los años, él aceptó con serenidad aquel legado. Participó en series animadas, prestó su voz a distintos personajes y siempre mostró cariño por el héroe que cambió su vida, comprendiendo que Batman seguiría siendo parte de su historia para siempre. Adam West murió en 2017, a los 88 años, después de luchar contra la leucemia. Hoy, mientras nuevos Batman ocupan las pantallas, el suyo permanece como un recuerdo entrañable de una televisión mucho más inocente. Desde este lugar tranquilo, nuestro recorrido continúa hacia otro hombre que también hizo creer al mundo que los héroes podían existir. Number 3. Johnny Weissmuller. En el cementerio Valle de la Luz, en Acapulco, México, descansa Johnny Weissmuller, el hombre que para millones de personas fue el Tarzán definitivo.
Aunque varias generaciones crecieron viendo sus películas, hoy su tumba recibe muchas menos visitas de las que podría esperarse para quien dio vida a uno de los héroes más famosos del cine clásico. Antes de convertirse en actor, él ya era una leyenda del deporte. Ganó 5 medallas de oro olímpicas en natación y estableció numerosos récords mundiales. Sin embargo, fue su interpretación de Tarzán a partir de 1932 la que lo convirtió en un fenómeno internacional. Su físico imponente, su presencia en la pantalla y el inolvidable grito de Tarzán hicieron que millones de espectadores identificaran para siempre al personaje con su rostro. Pero, como ocurrió con muchos actores de su generación, el éxito terminó por encasillarlo. A pesar de participar en otras producciones, el público siempre lo vio como el héroe de la selva. Con el paso de los años, los problemas económicos y el deterioro de su salud fueron alejándolo poco a poco de la vida pública. Johnny Weissmuller murió en 1984, a los 79 años, tras sufrir un edema pulmonar. Hoy, mientras nuevas versiones de Tarzán aparecen de vez en cuando en el cine, pocos recuerdan al hombre que definió para siempre al personaje. Su tumba permanece en silencio, como si la selva que alguna vez conquistó hubiera quedado muy lejos. Desde aquí, nuestro viaje continúa hacia otro actor, cuyo rostro también quedó unido para siempre a un héroe inolvidable. James Arness. En el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California, descansa James Arness, un actor cuya figura llegó a representar el ideal del héroe del viejo oeste para millones de espectadores. Durante más de 20 años, fue uno de los rostros más conocidos de la televisión estadounidense, aunque hoy su nombre ya no tiene el mismo reconocimiento fuera de las generaciones que crecieron viéndolo. Su gran oportunidad llegó en 1955 con la serie Gunsmoke, donde interpretó al mariscal Matt Dillon. Alto, sereno y firme, él dio vida a un hombre que resolvía los conflictos con valentía, pero también con sentido de la justicia. La serie permaneció al aire durante 2 décadas y convirtió a James Arness en uno de los actores más queridos de la televisión clásica. Sin embargo, ese éxito también marcó el resto de su carrera. Para el público, él siempre sería el mariscal Dillon. Aunque participó en otras producciones, ninguna logró igualar el impacto de aquel personaje que lo acompañó durante tantos años. Con el tiempo, se alejó de los focos y llevó una vida mucho más tranquila, lejos de la fama que alguna vez lo rodeó. James Arness murió en 2011, a los 88 años, por causas naturales. Hoy, mientras los viejos westerns ocupan un lugar cada vez más pequeño en la televisión, pocos recuerdan al hombre que durante 20 años representó la ley y el honor en la frontera americana. Su tumba permanece en silencio, recordándonos que incluso los héroes más admirados terminan siendo parte de la historia. Desde aquí, nuestro recorrido nos lleva hacia otro actor que también quedó inmortalizado por un personaje legendario. Number 5. George Reeves. En el Mountain View Cemetery and Mausoleum, en Altadena, California, descansa George Reeves, el actor que llevó a Superman a la televisión mucho antes de que existieran los grandes efectos especiales. Para millones de niños de los años 50, él fue el verdadero hombre de acero. Sin embargo, con el paso del tiempo, su nombre quedó eclipsado por las nuevas generaciones de Superman y por otros actores que heredaron el famoso traje azul. Cuando protagonizó Adventures of Superman en 1952, George Reeves se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión estadounidense. Su interpretación transmitía confianza, honestidad y optimismo, valores que hicieron del personaje un modelo para toda una generación. Durante varios años, los niños esperaban cada episodio convencidos de que Superman siempre aparecería para salvar el día. Pero el enorme éxito también terminó convirtiéndose en una carga. Muchos estudios dejaron de verlo como un actor capaz de interpretar otros papeles y solo lo identificaban con Superman. Aquello limitó seriamente su carrera y le hizo cada vez más difícil encontrar nuevos proyectos importantes. Detrás del héroe admirado por millones, él comenzaba a sentirse atrapado por un personaje del que parecía imposible escapar. George Reeves murió en 1959, a los 45 años. En circunstancias que aún hoy siguen siendo objeto de debate. Su fallecimiento marcó el final de una carrera que pudo haber sido mucho más extensa,
Hoy su tumba permanece en silencio, mientras pocos recuerdan al hombre que enseñó a toda una generación que un héroe podía volar, antes de que el cine moderno hiciera posible lo imposible. Desde aquí, nuestro viaje continúa hacia otro actor cuya valentía en la pantalla también sobrevivió mucho más que su propia fama. Number 6. Guy Williams. En el Mission St. Louis Rey Cemetery, en California, una placa conmemorativa recuerda a Guy Williams, el actor que dio vida a uno de los héroes más elegantes de la televisión, Zorro. Aunque su imagen quedó grabada en la memoria de millones de espectadores, hoy son pocos quienes relacionan su nombre con aquel justiciero enmascarado que defendía a los más débiles con inteligencia y valentía. Cuando la serie Zorro llegó a la televisión a finales de los años 50, Guy Williams conquistó al público con su carisma y su refinada interpretación de Don Diego de la Vega. Bajo la máscara negra, él creó un héroe diferente, que prefería derrotar a sus enemigos con astucia antes que con la fuerza. Su versión del personaje sigue siendo considerada por muchos como la más fiel y recordada de todas. Sin embargo, aquel enorme éxito también limitó el resto de su carrera. Para gran parte del público, él siempre sería Zorro, y encontrar papeles importantes después resultó cada vez más difícil. Con el paso de los años, decidió alejarse de Hollywood y pasó largas temporadas en Argentina, donde continuó siendo muy querido por sus admiradores. Guy Williams murió en 1989, a los 65 años, a causa de un aneurisma cerebral. Su fallecimiento pasó relativamente desapercibido fuera de quienes crecieron viendo sus aventuras. Hoy, mientras nuevas versiones de Zorro aparecen ocasionalmente en el cine y la televisión, pocos recuerdan al hombre que convirtió la capa, la espada y la máscara en un símbolo inolvidable para toda una generación. Desde aquí, nuestro recorrido continúa hacia otro actor cuyo héroe también marcó una época, y luego fue quedando poco a poco en el olvido. Number 7. Buster Crabbe. En el Green Acres Memorial Gardens, en Scottsdale, Arizona, descansa Buster Crabbe, un actor que durante las décadas de 1930 y 1940 dio vida a algunos de los héroes más famosos del cine de aventuras y ciencia ficción. Aunque su nombre fue sinónimo de valentía para millones de espectadores, hoy pocos recuerdan al hombre que inspiró a toda una generación mucho antes de la llegada de los superhéroes modernos. Antes de conquistar Hollywood, él ya era una figura extraordinaria. Buster Crabbe ganó la medalla de oro en natación durante los Juegos Olímpicos de 1932, y poco después comenzó una carrera cinematográfica que cambiaría su vida. Interpretó a Flash Gordon, Buck Rogers, y también a Tarzan, convirtiéndose en uno de los pocos actores que dieron vida a varios héroes legendarios. Su presencia atlética y su carisma hicieron que aquellos personajes parecieran auténticos exploradores capaces de enfrentarse a cualquier peligro. Sin embargo, con el paso de los años, las viejas series por entregas fueron desapareciendo de las pantallas y nuevos estilos de cine ocuparon su lugar. Poco a poco, el nombre de Buster Crabbe quedó asociado a una época que iba quedando atrás, mientras las generaciones más jóvenes apenas conocían las aventuras que lo hicieron famoso. Buster Crabbe murió en 1983, a los 75 años, tras sufrir un ataque al corazón. Hoy, su tumba permanece en silencio, mientras los héroes que alguna vez interpretó sobreviven solo en el recuerdo de quienes crecieron con aquellas historias llenas de imaginación. Desde aquí, nuestro recorrido continúa hacia otro actor, cuyo personaje también fue un símbolo de justicia para toda una generación. Number 8. Clayton Moore. En el Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California, descansa Clayton Moore, el actor que dio vida al llanero solitario, uno de los héroes más queridos de la televisión estadounidense. Durante los años 50, millones de niños esperaban verlo cabalgar junto a su fiel compañero tonto para defender a los inocentes. Sin embargo, fuera de las generaciones que crecieron con aquella serie, hoy su nombre ha ido desapareciendo poco a poco de la memoria colectiva. Cuando asumió el papel de The Lone Ranger, Clayton Moore encontró al personaje que marcaría toda su vida. Con su característica máscara negra, su sombrero blanco y su inquebrantable sentido de la justicia, él representó el ideal del héroe honesto y desinteresado.
Su interpretación fue tan convincente que, incluso después de terminar la serie, el público seguía identificándolo como el auténtico llanero solitario. Pero esa misma popularidad terminó limitando su carrera. Durante muchos años le resultó casi imposible escapar de aquel personaje, y pocos productores lograban imaginarlo interpretando otro papel. Aún así, él nunca rechazó el cariño de sus seguidores, y continuó asistiendo a eventos vestido como el héroe que lo convirtió en una leyenda para varias generaciones. Clayton Moore murió en 1999, a los 85 años, después de sufrir un infarto. Hoy, su tumba permanece en silencio mientras el eco de aquel jinete enmascarado solo sobrevive en los recuerdos de quienes crecieron creyendo que siempre habría un héroe dispuesto a llegar cuando más se le necesitara. Desde aquí, nuestro recorrido continúa hacia otro actor cuya fuerza y valentía también conquistaron la pantalla décadas atrás. Steve Reeves. En el Scobey Cemetery, en el estado de Montana, descansa Steve Reeves, el hombre que convirtió a Hércules en uno de los héroes más populares del cine durante los años 50. Aunque su imagen de fuerza y valentía inspiró a millones de espectadores, hoy son pocos quienes recuerdan al actor que ayudó a definir el género de aventuras mitológicas mucho antes de la era de los efectos especiales. Antes de llegar a Hollywood, él ya era una figura admirada por su impresionante físico. Steve Reeves ganó el título de Mr. Universo y pronto llamó la atención de los estudios cinematográficos. Su gran oportunidad llegó con Hércules en 1958, una película que alcanzó un éxito internacional inesperado y lo transformó en una estrella mundial. Para el público, él representaba al héroe noble, poderoso y dispuesto a enfrentar cualquier desafío para proteger a los demás. Sin embargo, el paso del tiempo cambió los gustos del cine. Las películas de héroes mitológicos fueron perdiendo popularidad, y su carrera comenzó a apagarse lentamente. En lugar de perseguir la fama a cualquier precio, Steve Reeves decidió alejarse de Hollywood y llevar una vida mucho más tranquila, disfrutando de sus últimos años lejos de los grandes estudios. Steve Reeves murió en el año 2000, a los 74 años, a causa de un linfoma. Hoy, su tumba permanece en silencio, mientras el héroe que alguna vez hizo creer al mundo que Hércules podía existir, ha quedado casi olvidado por las nuevas generaciones. Desde aquí, nuestro recorrido continúa hacia otro actor, cuyo personaje también fue un símbolo inolvidable del cine clásico de aventuras. Number 10. Lex Barker. En el cementerio de Campo Verano, en Roma, Italia, descansa Lex Barker, uno de los actores que heredó el papel de Tarzán tras la era de Johnny Weissmuller. Aunque durante la década de 1950 fue reconocido como uno de los grandes héroes del cine de aventuras, hoy su nombre ha quedado en un segundo plano, eclipsado por otros intérpretes que dieron vida al legendario hombre de la selva. Cuando apareció por primera vez como Tarzán en 1949, Lex Barker aportó una imagen diferente al personaje. Alto, elegante y atlético, él ofreció una versión más refinada del héroe, manteniendo el espíritu valiente que había convertido a Tarzán en un ícono del cine. Después de varias películas, logró consolidarse como una de las figuras más populares del género y amplió su carrera con producciones europeas, especialmente en Alemania, donde alcanzó un enorme éxito interpretando a Old Shatterhand en las películas basadas en las novelas de Karl May. Sin embargo, fuera de Europa, su fama fue disminuyendo con el paso de los años. Nuevos rostros ocuparon el lugar de los antiguos héroes de aventuras y las historias que lo hicieron famoso dejaron de formar parte del cine comercial. Poco a poco, su nombre quedó reservado para los amantes del cine clásico. Lex Barker murió en 1973 a los 54 años, tras sufrir un ataque al corazón mientras caminaba por una calle de Nueva York. Hoy su tumba permanece lejos de Hollywood, recordando a un actor que dedicó gran parte de su vida a interpretar hombres valientes y nobles, aunque el tiempo terminara alejando su recuerdo de la memoria del gran público. Desde aquí, nuestro viaje continúa hacia otro héroe que también conoció la gloria, antes de caer lentamente en el olvido. Number 11. Robert Conrad. En el Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, California, descansa Robert Conrad,
un actor que durante los años 60 se convirtió en uno de los héroes más admirados de la televisión estadounidense. Aunque hoy su nombre ya no es tan conocido entre las nuevas generaciones, hubo una época en la que millones de espectadores seguían cada semana las aventuras de un hombre valiente y ingenioso, y siempre dispuesto a enfrentarse al peligro. Su mayor éxito llegó con la serie The Wild Wild West, donde interpretó a James T. West, un agente secreto del gobierno, que combinaba la elegancia del viejo oeste con inventos sorprendentes y arriesgadas misiones. Él realizaba muchas de sus propias escenas de acción, algo poco habitual en aquella época, y esa autenticidad convirtió al personaje en un referente para quienes crecieron viendo la televisión de los años 60. Sin embargo, con el paso del tiempo, los gustos del público cambiaron. Nuevas producciones y nuevos héroes ocuparon el lugar de aquellos clásicos televisivos, mientras la figura de Robert Conrad iba quedando poco a poco en el recuerdo de quienes habían seguido su carrera desde el principio. Aunque continuó trabajando durante varios años, nunca volvió a alcanzar el impacto que tuvo con James T. West. Robert Conrad murió en 2020, a los 84 años, a causa de una insuficiencia cardíaca. Hoy, su tumba permanece en silencio, recordando a un actor que representó el coraje y la determinación para toda una generación, aunque el paso del tiempo haya convertido a su héroe en un recuerdo cada vez más lejano. Desde aquí, nuestro recorrido continúa hacia otro rostro, cuya carrera también estuvo marcada por un personaje inolvidable. Number 12. Richard Greene. En el East Preston Cemetery, en West Sussex, Inglaterra, descansa Richard Greene, el actor que llevó a Robin Hood a millones de hogares durante la década de 1950. En una época en la que la televisión comenzaba a conquistar al público, él se convirtió en el rostro del legendario arquero que luchaba contra la injusticia. Sin embargo, con el paso de los años, su nombre fue desapareciendo lentamente de la memoria popular. Su mayor éxito llegó con la serie The Adventures of Robin Hood, estrenada en 1955. Durante 6 temporadas, Richard Greene interpretó al héroe que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, conquistando a espectadores de numerosos países. Con su elegancia, serenidad y carisma, él ofreció una versión de Robin Hood que marcó a toda una generación y convirtió la serie en uno de los mayores éxitos de la televisión británica de su época. Pero como ocurrió con muchos actores asociados a un personaje inolvidable, escapar de aquella imagen resultó muy difícil. Aunque continuó trabajando en cine y televisión, nunca volvió a encontrar un papel que igualara el impacto de Robin Hood. Poco a poco, nuevos héroes ocuparon las pantallas y el público fue dejando atrás a quien durante años había simbolizado la justicia y la esperanza. Richard Greene murió en 1985, a los 67 años, tras sufrir un paro cardíaco. Hoy, su tumba permanece en un tranquilo cementerio inglés, muy lejos del bullicio que alguna vez rodeó su carrera. Mientras Robin Hood sigue siendo un personaje eterno, pocos recuerdan al actor que lo convirtió en uno de los héroes televisivos más queridos de los años 50. Desde aquí, nuestro recorrido continúa hacia otro hombre, cuyo héroe también quedó oculto por el paso del tiempo. Number 13. Kirk Elling. En el cementerio Ainon Baptist Church, en Columbia, Nueva Jersey, descansa Kirk Elling, el primer actor que dio vida a Superman en la pantalla. Mucho antes de las grandes producciones de Hollywood, él fue quien presentó al Hombre de Acero al público en los seriales cinematográficos de finales de los años 40. Sin embargo, con el paso del tiempo, su nombre quedó casi completamente eclipsado por quienes interpretaron al personaje después de él. En 1948 protagonizó Superman, seguido por Atom Man vs. Superman en 1950. Para los niños de aquella época, él era la imagen del héroe capaz de volar, proteger a los inocentes y enfrentarse al mal sin miedo. Aunque los efectos especiales eran muy limitados comparados con los actuales, su entusiasmo y presencia lograron convencer a toda una generación de que Superman podía existir. Sin embargo, la llegada de nuevas adaptaciones hizo que su contribución fuera quedando en el olvido. Cuando George Reeves y más tarde Christopher Reeve asumieron el papel, la figura de Kirk Elling pasó a ser recordada solo por los aficionados más fieles a la historia del personaje. Aún así, él siempre mostró orgullo,
por haber sido el primero en llevar a Superman a la pantalla. Kirk Alyn murió en 1999, a los 88 años, a causa de la enfermedad de Alzheimer. Hoy, su tumba permanece en silencio, recordando al hombre que abrió el camino para todos los Superman que vendrían después. Aunque pocos mencionan su nombre, él fue el primer héroe que hizo creer al público que un hombre podía llevar una capa y convertirse en una leyenda. Desde aquí, nuestro recorrido continúa hacia otro actor, cuya historia también quedó marcada por un héroe inolvidable. Number 14. John Eric Hexum. En el Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, California, descansa John Eric Hexum, un actor cuya carrera parecía destinada a convertirlo en uno de los grandes héroes de acción de la televisión de los años 80. Joven, carismático y con una presencia que recordaba a las estrellas clásicas de Hollywood, él comenzaba a ganarse el cariño del público cuando el destino cambió su vida de manera inesperada. Su mayor reconocimiento llegó con la serie Cover Up, donde interpretó a Mac Harper, un exmarín que trabajaba como agente secreto. Su personaje reunía todas las cualidades del héroe televisivo de la época: valentía, inteligencia y una gran determinación para proteger a los demás. Todo indicaba que aquella sería solo la primera de muchas producciones importantes en su carrera. Pero el 12 de octubre de 1984 ocurrió una tragedia que conmocionó a Hollywood. Durante una pausa en el rodaje, John Eric Hexum manipuló una pistola de utilería cargada con cartuchos de fogueo y se disparó accidentalmente en la cabeza. La fuerza de la explosión le provocó una lesión cerebral irreversible. Tenía solo 26 años cuando falleció pocos días después. Su muerte llevó a la industria del cine y la televisión a revisar los protocolos de seguridad en el uso de armas de utilería. Además, su familia decidió donar sus órganos, permitiendo que varias personas pudieran recibir una nueva oportunidad de vida. Hoy, su tumba permanece en silencio, recordando a un actor cuyo futuro parecía ilimitado, pero cuya historia terminó antes de que el público pudiera descubrir todo su potencial. Desde aquí, nuestro viaje continúa hacia el último héroe de este recorrido. Number 15. John Hall. En el Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California, descansa John Hall, un actor que durante las décadas de 1940 y 1950 dio vida a varios héroes de aventuras que conquistaron la gran pantalla y la televisión. Aunque hoy su nombre resulta desconocido para muchos, hubo un tiempo en que millones de espectadores seguían sus historias ambientadas en selvas exóticas y territorios lejanos, donde siempre interpretaba al hombre valiente, dispuesto a enfrentarse al peligro. Su carrera alcanzó gran popularidad gracias a películas de aventuras como The Hurricane y más tarde con la serie Ramar of the Jungle. En esta producción interpretó al Dr. Tom Reynolds, conocido como Ramar, un médico que recorría la selva africana ayudando a quienes lo necesitaban y enfrentándose a criminales y todo tipo de amenazas. Él representaba a un héroe diferente, que utilizaba tanto la inteligencia como el coraje. Sin embargo, cuando el género de aventuras perdió popularidad, también lo hizo la carrera de John Hall. Poco a poco dejó de recibir papeles importantes y terminó alejándose de Hollywood. Mientras nuevas generaciones crecían sin conocer al hombre que había protagonizado tantas historias de acción y exploración, John Hall murió en 1979, a los 63 años, a causa de un derrame cerebral. Hoy su tumba permanece en silencio, recordando a un actor que alguna vez llevó esperanza y valentía a la pantalla, pero cuyo legado fue quedando oculto por el paso del tiempo. Con él termina nuestro recorrido por las tumbas de actores que interpretaron héroes inolvidables para su época, aunque muchos de ellos hayan sido casi olvidados Aunque el tiempo haya cambiado los rostros que hoy ocupan las pantallas, las historias de estos hombres siguen formando parte de la memoria del cine y la televisión. Sus héroes inspiraron a millones de personas, pero sus tumbas nos recuerdan que incluso la fama más grande puede desvanecerse con los años. Tal vez la verdadera inmortalidad no esté en una estatua ni en una lápida, sino en los recuerdos que dejaron en quienes alguna vez creyeron en ellos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos veremos muy pronto en un nuevo viaje por las historias que el tiempo casi consiguió borrar.